El 4 de noviembre de 1960 se filmó la última escena. 3 días después, uno de los actores estaba en el hospital. 12 días más tarde, estaba muerto. Y la película todavía ni siquiera tenía fecha de estreno. Hay actuaciones que se sienten súper reales y que duelen. Y después está esta película. Imagínate estar frente a las cámaras y que el director te obliga a revivir tu propio sufrimiento, repitiendo palabras que desnudan tu alma frente a todo el equipo de grabación. Hoy te voy a contar la historia de una producción donde la línea que separaba al personaje del actor se borró por completo. Un rodaje que fue un verdadero infierno personal. Quédate, porque antes de que termine este video vas a entender por qué esta película no fue solo una filmación, fue una despedida. Nos encontramos con Rosalind, interpretada por Marilyn Monroe. Rosalind es una mujer frágil, sensible y recién divorciada en Reno. Se cruza con un grupo de hombres desilusionados que no logran adaptarse al mundo moderno. Entre ellos están Guy Langdon, que está interpretado por Guy Gilbert, un rudo vaquero que se niega a aceptar el fin del viejo oeste. Guido, interpretado por Eli Walsh, un mecánico y expiloto, y Pierce Howland, interpretado por Montgomery Clift, un joven e inadaptado jinete de rodeo. A ellos se suma Isabel, Thelma Ritter, amiga de Rosalind. Este grupo, tratando de darle un sentido a su vida, se adentra en lo más profundo del desierto de Nevada. La misión es cazar unos caballos salvajes, unos Mustang. Sin embargo, la tarea pierde todo su honor tradicional, ya que su objetivo real era capturarlos no para domarlos, sino para venderlos al peso como comida barata para perros. Rosalind, quien posee una empatía radical por todo ser vivo, no soporta ser testigo de esta brutalidad. Al ver la crueldad de la captura, se quiebra por completo y estalla en gritos de desesperación en medio de la nada, confrontando a los hombres con la pérdida de su propia humanidad. ¡Todos unos mentirosos! ¡Solo son felices si ven a algo morir! ¿Cuándo van a ser felices por sí mismos? ¡No quiero que se acerquen a mí! ¡Libertad! ¡Los odio! ¡Son los tres unos asesinos! Está loca. Todas lo están. Uno disimula porque las necesita. Está loca. Sufres, trabajas, luchas, haces por ellas cuanto puedes, pero nunca les basta. Se adueñan de tu voluntad. Yo lo sé bien, lo he sufrido. Aunque durante algún tiempo había olvidado que lo sabía. ¡Dios, sí! ¡Sois tres malvados! ¡Tres malvados! La reacción de Rosalind conmueve profundamente a Guy, comprendiendo finalmente que la época dorada de los vaqueros está totalmente muerta, y toma una decisión redentora. Corta las cuerdas y libera a los caballos. La película cierra con Guy y Rosalind marchándose juntos en la oscuridad, dejando atrás el pasado y buscando un nuevo comienzo. I bless you, girl. Era el verano de 1960. Imagínate tener un equipo de leyendas en medio del desierto de Nevada, con temperaturas que llegaban a los 40 grados, pero con egos y problemas personales a punto de explotar. Era la tormenta perfecta. Para empezar, el guionista Arthur Miller era el esposo de Marilyn, y su matrimonio estaba tan destruido que en el set ya ni siquiera se hablaban. Pero lo de Miller fue de una crueldad enorme. Usó detalles realmente íntimos y el dolor real de Marilyn para construir el personaje de Rosalind, desnudando su alma frente a todo el equipo. Puso en boca del personaje frases típicas de ella, como por ejemplo: mi problema es que nunca me dura la felicidad, o estoy condenada a estar sola desde pequeña. Marilyn llegaba horas o hasta a veces días tarde, consumida por sus problemas, buscando apoyo en alcohol y en pastillas. La situación llegó a tal punto que la filmación tuvo que detenerse por completo por internarla. Por esto se perdieron semanas enteras. Montgomery Clift era una sombra de lo que había sido. Llegó al set devastado por sus propias adicciones y las secuelas físicas de un accidente de tránsito terrible. Y sin embargo, los dos se hicieron profundamente amigos. Pasaban horas hablando, compartiendo sufrimientos. Clift llegó a confesar: tengo el mismo problema que Marilyn. Eran dos almas rotas, encontrándose en el lugar más inhóspito del mundo. A pesar de todo, Clift nos regaló una actuación brillante en esta cinta. Y también lograría filmar un par de películas más, aunque su salud colapsaría hasta fallecer en 1966, a tan solo 45 años de edad. El director John Huston no ayudaba para nada. Se pasaba las noches apostando y bebiendo en los casinos de Reno,
mientras su equipo lo esperaba bajo del sol al día siguiente. Y Clark Gable se negaba a aceptar su edad. Rechazó a los dobles de riesgo y dejó que un camión real lo arrastrara por la tierra a 30 km por hora, solo para recordarle a todos que seguía siendo el macho alfa. El rodaje original tenía fechas concretas y un presupuesto acotado. Terminó costando $4 millones y acumulando 45 días de retraso. Pero lo que selló realmente su estatus de rodaje maldito llegó cuando las luces se apagaron. El 4 de noviembre de 1960 se filmó la última toma. 3 días después, Clark Gable sufrió un infarto fulminante y 12 días más tarde, el 16 de noviembre, murió. Tenía 59 años y jamás llegó a conocer a su hijo John Clark Gable, que nació en marzo de 1961, 4 meses después de la muerte de su padre. Y acá es donde la historia, a mi parecer, se mancha bastante de injusticia. La prensa y la viuda de Gable culparon cruelmente a Marilyn, diciendo que sus llegadas tarde y sus crisis habían obligado al actor a esperar bajo el sol del desierto durante semanas, llevándolo al colapso físico. No por lo que él hacía, por la vida que él llevaba, por lo que fumaba, no por eso. La culpa la tuvo Marilyn. Y esa acusación Marilyn la cargó hasta los últimos días de su vida. La película se estrenó el 1 de febrero de 1961. Ese día, Gable hubiera cumplido 60 años. Al estreno fueron Marilyn y Montgomery Clift juntos, sosteniéndose el uno al otro. Las críticas no fueron buenas, para nada. El público no estaba listo. Querían al héroe aventurero y a la chica simpática. No querían ver a personas rotas en pantalla. Fue un fracaso rotundo de taquilla. Y para la frutillita del postre, para cerrar la tragedia, en agosto de 1962, Marilyn Monroe murió. Por eso, Vidas Rebeldes fue literalmente la última película que ambos terminaron. Ahora que conoces y que sabes todo lo que había detrás, podés ver la película con otros ojos. Los 3 protagonistas entregan actuaciones magistrales, pero lo de Marilyn Monroe es de otro planeta. En esta cinta, la línea que separa al personaje del actor es casi invisible, al punto de que parece más un documental que una ficción. A nivel histórico, la película es una autopsia de los grandes mitos de Estados Unidos, empezando por el vaquero, obviamente. Ese héroe libre y además intocable, acá está un poco atrapado. Está sin futuro, ganándose la vida capturando caballos para comida de perro en un desierto que ahora está totalmente vacío. Cuando Gay corta las cuerdas al final, no solo abandona su trabajo. Estamos viendo al mito del viejo oeste muriéndose frente a nuestros propios ojos. Ni hablar lo que es a nivel psicológico. Es devastadora. Clark Gable, a sus 59 años, interpretaba a un hombre peleando contra la idea de volverse obsoleto. Era exactamente la misma batalla que él libraba en la vida real. Y Marilyn interpretaba la historia exacta de su vida real. Era la bomba sexy atrapada en una imagen, sintiéndose usada por todos e incomprendida por todos. Los gritos finales no eran actuación, eran el grito de una conciencia que se revela. Por eso, esta película es la despedida simbólica a todo lo que estas inmensas estrellas representan. Y eso mismo, lo que la hizo fracasar, es exactamente lo que hoy la convierte en una obra maestra. Sin duda, el tiempo le dio la razón. Hoy Vidas Rebeldes es considerada una obra maestra absoluta. La amamos exactamente por lo que la hizo fracasar en su época. Pero conocer toda esta historia nos obliga a mirarla diferente. Detrás del brillo de estas enormes estrellas había seres humanos reales rompiéndose a pedazos frente a la cámara. Y esto nos deja con una pregunta mucho más profunda. Nos maravillamos con estas actuaciones históricas que nacieron de un sufrimiento auténtico. Pero, ¿es justo exigirle tanto a nuestros ídolos? Si para dejarnos una obra maestra eterna tuvieron que entregar su salud mental, su paz y hasta sus vidas, ¿realmente valió la pena pagar ese precio? O a veces olvidamos que detrás del personaje hay una persona que no da más. Nos vemos en el próximo Archivo del Cine. ¿Cuánto Beso. quieres por ellos? Los pagaré. Te ofrezco $200. Es bastante. A las otras 3 las ataremos cuando volvamos. Por poner el avión. ¿Cuánto crees De que pesará acuerdo. esto? 40 para mí por aportar el camión. Quedan 25 para ti, Pers. ¿Estás conforme? Pers.